Pablo abrió su carta a la comunidad de Corinto con el tema de la cruz. Ahora, él termina su epístola con el triunfo sobre la muerte, la resurrección. Pablo retoca el tema de la transmisión de fe a través de la tradición. Les recuerdo la buena noticia que yo les he predicado, que ustedes han recibido y a la cual permanecen fieles. El concepto de recibir y transmitir es la tradición, que formula la base de la fe cristiana, pues antes que se finalizara el canon bíblico era por la prédica y la tradición que la fe era preservada de una generación a otra. Por lo tal, Pablo incluye un breve credo antiguo en su carta, donde estipula las mismas doctrinas que abarcan nuestras creencias cristianas de hoy. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura. Fue sepultado y resucitó al tercer día de acuerdo con la Escritura. Y para preparar el campo y exponer el misterio de la resurrección, Pablo documenta los testigos de la resurrección: Pedro, Santiago, 500 hermanos y finalmente el propio Pablo. Pablo se presenta como un ejemplo de lo que la gracia y la misericordia de Dios es capaz de hacer en el alma pecadora. El feroz perseguidor de los cristianos se había convertido en el apóstol con más méritos. Pero congruente a su mensaje en la carta a la comunidad de Roma, Pablo no toma crédito por sus éxitos, ya que el humano solo rinde su voluntad para permitir que el Espíritu actúe a través de la persona. El individuo no tiene ningún derecho en alargarse. Es el hombre, cooperando con Dios, quien realiza las obras. Es un fenómeno común en la historia bíblica en que los menos apropiados para llevar a cabo una obra de gran mérito son los elegidos. Moisés fue llamado a los 80 años a liberar a su pueblo, siendo un anciano tartamudo que debía anunciar el mensaje de Dios al faraón. David era un jovencito cuando derrotó al gigante Goliat. Judas Macabeo era un simple sacerdote y logró derrocar a los gobernantes helenistas de Judea. En cada evento que impulsa el drama salvífico, Dios emplea a personas inesperadas para realizar sus planes y así demostrar que es la mano de Dios detrás de la historia. Por lo tal, el menos apropiado para traer el mensaje de Cristo era Pablo, quien rechazaba y perseguía a sus creyentes. Y el mensaje primordial que anunciaba Pablo era que Cristo murió por nuestras ofensas, pero también resucitó. Una porción de la comunidad de Corinto rechazaba la resurrección. Este error se basa en parte de las perspectivas judías de los saduceos, quienes negaban la resurrección de los muertos en un futuro día. El libro de Hechos detalla a Pablo retando a los saduceos de Jerusalén. Los saduceos niegan la resurrección y la existencia de los ángeles y de los espíritus. Los fariseos, por el contrario, admiten una y otra cosa. Los saduceos eran la minoría entre los judíos del primer siglo, pues el concepto de la resurrección de los muertos estaba palpable en los escritos del Antiguo Testamento. El Salmo 16 dice: No me entregarás a la muerte, ni dejarás que tu amigo vea el sepulcro. Isaías había anunciado: Tus muertos revivirán, se levantarán de sus cadáveres. Despierten y griten de alegría los que yacen en el polvo, porque tu rocío es un rocío de luz y la tierra dará vida a las sombras. Incluso la propia historia de Israel señalaba a una futura resurrección. Después del exilio de Babilonia, la tierra prometida quedó esencialmente muerta, y con el regreso del pueblo judío, la nación hebrea experimentó un tipo de resurrección colectiva. Así el pueblo participará de una resurrección definitiva
en el último día. Esta es una visión anunciada por el profeta Ezequiel, quien visualiza un valle de huesos restaurados a la vida. Sin embargo, aún aquellos judíos que creían en la resurrección de los muertos no estaban preparados para aceptar la resurrección de Cristo, ni entendían las consecuencias de esto. El evangelista Juan dice: Todavía no habían comprendido que según la Escritura, Él debía resucitar de entre los muertos. Al ver la tumba vacía, María Magdalena cree que su cuerpo ha sido robado. Al escuchar el testimonio de los apóstoles, Tomás expresa sus dudas. Los propios discípulos de Jesús tienen que ser convencidos por el Cristo resucitado que Él ha verdaderamente vencido la muerte. Jesús les muestra sus llagas y como prueba de su regreso a la vida, Él les pide comida. Jesús les preguntó: ¿por qué están turbados y se les presentan estas dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo, tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró sus manos y sus pies. Era tal la alegría y la admiración de los discípulos que se resistían a creer. Pero Jesús les preguntó: ¿tiene aquí algo para comer? La resistencia inicial de los seguidores de Cristo en creer, el alto número de testigos y el hecho de que ninguno de los apóstoles jamás negaron la resurrección de Cristo, aún bajo las torturas mortales que sufrieron, demuestra que la resurrección fue un evento real y concreto y no una metáfora inventada por personas piadosas para presentar una nueva vida al creer en Cristo. Pero la oposición en Corinto contra la creencia en la resurrección radicaba en el propio pensamiento y cultura griega. En la mentalidad helenista, el mundo material era una prisión del alma. La esperanza griega era ser liberados de este mundo terrestre y permitir que el espíritu ascendiera a los cielos y el reinado espiritual. Según los filósofos antiguos, el mundo material era secundario a la realidad espiritual y la meta de ellos era ser liberados del envase corporal para vivir en una eternidad espiritual. En los casos extremos, este pensamiento griego se presentó como la herejía del gnosticismo, que desvalora el mundo material en oposición directa de las palabras bíblicas que mencionan cómo durante el proceso de creación Dios indica que todo lo creado era bueno. Pablo presenta un credo que está completamente opuesto a las expectativas paganas de Grecia antigua. Al final de los tiempos, el alma será reunida con su envase corporal para vivir en una eternidad bajo la presencia del Creador. Es el credo que profesamos al decir: creo en la resurrección de la carne. Esta doctrina era escandalosa para los griegos antiguos, quienes deseaban ser liberados de la prisión corporal, pero Pablo les trae un mensaje completamente opuesto a sus expectativas. La carne humana, sucia y débil, creada del polvo, está destinada a existir por toda la eternidad, reunida con el alma inmortal, pero luciendo un cuerpo glorioso. Pablo liga la resurrección de los muertos con la propia resurrección de Cristo, y si éste no resucitó, su mensaje queda muerto junto con él en la cruz. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es inútil y sus pecados no han sido perdonados. En consecuencia, los que murieron con la fe en Cristo
han perecido para siempre. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos. Porque la muerte vino al mundo por medio de un hombre. También por medio de un hombre viene la resurrección. En efecto, así como todos mueren en Adán, así también todos revivirán en Cristo. El gran misterio de la redención está ligado a la resurrección de Jesús, la cual santifica no solo al alma de los hombres, sino al resto del universo material. Es lo que Pablo anuncia en su carta a Roma cuando dice: También la creación será liberada de la esclavitud, de la corrupción, para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. La resurrección apunta hacia un futuro definitivo, eterno, material, en el que la grandeza de lo infinito se reúne con el mundo temporal para formar una nueva creación. Es la visión representada en el libro de Apocalipsis, cuando la Jerusalén celestial se reúne con la tierra. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar ya no existe más. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios, embellecida como una novia preparada para recibir a su esposo. Y nosotros participamos de esta unión futura dentro del marco litúrgico, cuando en cada celebración eucarística el cielo se une con la tierra y la eternidad invade el tiempo presente. El Cristo resucitado se manifiesta de nuevo sobre los altares católicos, acompañado de los coros angelicales y los santos en su presencia. Por lo tal, dentro de la misa repetimos las palabras: Bendito el que viene en el nombre del Señor. Justo antes de la consagración, pues el Rey de Reyes está a punto de presentarse de nuevo oculto bajo la apariencia de pan y vino. Jesús mismo nos había preparado para este momento trascendental cuando en sus últimos días, antes de morir, advierte: Les aseguro que ya no me verán más, hasta que digan: Bendito el que viene en el nombre del Señor. Así Pablo concluye su carta con las palabras: El Señor viene, Maranata. Esta era la oración que se recitaba durante la plegaria eucarística del primer siglo, pues en cada celebración de la Santa Misa, Cristo regresa de nuevo para darnos el pan de la vida eterna. Incluso el término parusía, que hoy empleamos para indicar la venida triunfal futura de Jesús, era también aplicado a la celebración eucarística de los primeros cristianos, pues verdaderamente el Señor viene entre nosotros. Por lo tal, la creencia en la resurrección debe elevar nuestra mente y nuestro comportamiento hacia las cosas del cielo, pues estamos destinados a reposar en cuerpo y espíritu en la presencia de Dios. Pablo corrige el pensamiento griego epicuriano, ilustrado por la frase popular de la época: Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Él les advierte que el comportamiento presente tiene repercusiones eternas. Vuelvan a comportarse como es debido y no pequen más. Es la tesis de la obediencia de la fe que describe ampliamente en su carta a Roma. Sin embargo, hay una frase peculiar del capítulo 15 que es debatida ampliamente. ¿De qué sirve bautizarse por los que han muerto? Si los muertos no resucitan, ¿qué sentido tiene bautizarse por ellos? Algunos, como los mormones, opinan que la iglesia primitiva practicaba el bautismo de difuntos y por lo tal continúa esta práctica. Pero en vez, estas palabras peculiares se refieren a un bautismo de sacrificio por ellos.
recordamos que el sacrificio de Cristo es expresado en sus propias palabras como un bautismo. Cuando los hermanos del trueno, Santiago y Juan, le piden sentarse a su derecha y a su izquierda en el reino de Dios, Jesús responde: ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé y recibir el bautismo que yo recibiré? Así que Pablo está refiriéndose a hacer penitencia o ofrecer sacrificios por los difuntos. Y el sacrificio máximo que podemos rendir es el del propio Hijo de Dios, que por lo tal lo ofrecemos a través de la Santa Misa, en memoria de nuestros queridos antepasados, siguiendo la tradición bíblica judía descrita en el libro de Macabeos, cuando el general Judas Macabeos ordenó sacrificios de expiación por sus compatriotas muertos. Después de haber recolectado entre sus hombres unas 2000 dracmas, les envió a Jerusalén para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. Él realizó este hermoso y noble gesto con el pensamiento puesto en la resurrección, porque si no hubiera esperado que los caídos en la batalla iban a resucitar, habría sido inútil y superfluo orar por los difuntos. Pablo continúa su exposición sobre el misterio de la resurrección, detallando el proceso por el cual llegamos a la resurrección. En la visión paulina, el cuerpo actúa como una semilla donde reposa el material del que brota un nuevo ser el día de la resurrección final. Con la resurrección de los muertos se siembran cuerpos corruptibles y resucitarán incorruptibles. Se siembran cuerpos humillados y resucitarán gloriosos. Se siembran cuerpos débiles y resucitarán llenos de fuerza. Se siembran cuerpos puramente naturales y resucitarán cuerpos espirituales. Estas palabras no son especulación de Pablo, sino que están basadas en el propio Cristo resucitado. Su cuerpo vivo después de la resurrección es materia orgánica, pero con cualidades espirituales. Por lo tal, Jesús resucitado puede cruzar las puertas cerradas, puede aparecer y desaparecer instantáneamente, pero a la vez es un cuerpo humano que pide alimento e invita a que Tomás ponga sus manos en su costado. Como todo humano lleva el componente genético del primer hombre, Adán, así todos llevamos el misterio de la resurrección dentro de nuestro ser por virtud del segundo Adán, Cristo Jesús. De la misma manera que hemos sido revestidos de la imagen del hombre terrenal, también lo seremos de la imagen del hombre celestial. De hecho, comprender el misterio de la resurrección también nos ayuda a entender el misterio eucarístico. Así como el cuerpo glorioso de Cristo resucitado no está ligado por las barreras del tiempo y del espacio y puede penetrar cualquier lugar, hoy Él sigue entrando en cada momento terrestre donde las palabras de consagración son pronunciadas por sus sacerdotes. Incluso los evangelios ligan íntimamente la resurrección con la Eucaristía. Lucas presenta el encuentro entre los discípulos rumbo a Emaús y Jesús dentro de un marco eucarístico. Nuestras propias misas católicas hacen eco en su estructura básica a esta escena. Primero Jesús entra en la presencia y les explica las Sagradas Escrituras, como nosotros lo recibimos en la primera parte de la misa durante la liturgia de la palabra. Luego Jesús los acompaña a comer y en el lenguaje litúrgico indicativo de la Eucaristía, Lucas detalla: Estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. De inmediato los discípulos reconocen a Cristo, sus ojos se abren, pero Él desaparece.
Es en la Eucaristía donde encontramos no el cuerpo torturado de un carpintero que murió hace 2 milenios, sino que entramos en comunión con Cristo resucitado. Notamos cómo la apariencia física de Jesús después de su resurrección no era fácilmente reconocida. Para ver a Jesús vivo y resucitado, sus discípulos requerían el don de la fe. Es así hoy que requerimos de la visión del Espíritu para reconocer a Cristo dentro del pan eucarístico, pues como María Magdalena lo desconoce en el jardín de la tumba, sin los ojos de la fe no lo reconoceremos tampoco bajo las especies de pan y vino. La resurrección y la Eucaristía están profundamente ligadas por las propias palabras de Jesús cuando declaró: El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Incluso las profecías antiguas anunciaban el final de la muerte bajo la sombra de un banquete escatológico con fuertes ecos eucarísticos. El profeta Isaías dice: El Señor de los ejércitos ofrecerá a todos los pueblos sobre esta montaña un banquete de manjares suculentos, un banquete de vinos añejados, de manjares suculentos, medulosos, de vinos añejados, decantados. Y Él arrancará sobre esta montaña el velo que cubre a todos los pueblos, el paño tendido sobre todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre. Por el cuerpo glorioso de Cristo, los sacramentos vitales de la salvación continúan siendo otorgados a su Iglesia. El bautismo, que nos une a la familia trinitaria, y el vino y pan eucarístico, que nos da la vida eterna, brotan del cuerpo de Cristo. Sobre la cruz se despliegan asombrosamente estos elementos cuando de su costado brota sangre y agua, indicativos de los sacramentos de bautismo y Eucaristía, pero su continua efusión se derivan de su propio cuerpo glorioso y viviente por virtud del Espíritu Santo. Además, el propio sacramento de reconciliación está también ligado con el misterio de la resurrección. En su primera aparición a sus discípulos, Jesús les ratifica el poder de las llaves y perdonar los pecados. Reciban al Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. La muerte es el fruto del pecado, y en la resurrección, Cristo nos otorga la herramienta para continuamente purificarnos de nuestras fallas, el sacramento de la reconciliación. Por lo tal, nuestra redención culminará en el momento en que el alma y el cuerpo serán reunidos en la resurrección final. Con la resurrección de Cristo participamos de este paso cósmico que es la evolución definitiva de la raza humana, y Pablo puede decir: La muerte ha sido vencida. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? Demos gracias a Dios, que nos ha dado la victoria por nuestro Señor Jesucristo. El Catecismo de la Iglesia Católica dice: Hay un doble aspecto en el misterio pascual. Por su muerte nos libera del pecado. Por su resurrección nos abre acceso a una nueva vida. Esta es, en primer lugar, la justificación que nos devuelve la gracia de Dios. Realiza la adopción filial porque los hombres se convierten en hermanos de Cristo, porque esta filiación adoptiva confiere una participación real en la vida del Hijo único, la que ha revelado plenamente en su resurrección. Así que al reconocer lo valioso de este mundo material que está destinado a ser un nuevo paraíso, debemos cuidar de él y también de nuestros prójimos.
por lo que Pablo se preocupa tanto del bienestar temporal humano como del bienestar del espíritu. Él realiza la campaña de recolectar fondos para la iglesia de Jerusalén, que está pasando grandes dificultades económicas a consecuencia de la hambruna que se había desatado a través del mundo de esa época. Los cristianos de Jerusalén eran particularmente vulnerables, pues eran rechazados por los judíos no creyentes y les habían limitado sus oportunidades de empleo y comercio debido a su fe en Cristo. Pablo ratifica el concepto bíblico de compartir los bienes materiales, expresados específicamente en la cultura judía por la práctica de donar el diezmo. Según las Sagradas Escrituras, el patriarca Abraham dona un diezmo de sus bienes al misterioso rey Melquisedec. Abraham le dio el diezmo de todo. En la iglesia primitiva, la práctica de compartir los bienes materiales fue practicada hasta el extremo, siguiendo las enseñanzas de Cristo al joven rico. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Hoy estamos llamados a compartir nuestros bienes materiales, pues el cristiano pertenece a una familia global que cuida de sus hermanos. La carta que Pablo empezó, corrigiendo el comportamiento moral de la comunidad de Corinto y llamándolos a la unión, termina con la petición material de apoyo a la comunidad de creyentes. Es un fundamento bíblico que Dios exige de sus hijos el comportamiento adecuado en el campo moral y la apertura del corazón expresado en la caridad. Pablo termina su epístola escribiendo un saludo final en su propio puño. Según muchos historiadores, Pablo padecía de problemas de visión, por lo que él escribe sus propias palabras detalladas que son escritas en letras grandes, como lo hace a la carta de Galicia cuando dice: ¿Ven estas letras grandes? Les estoy escribiendo con mi propia mano. Pues él tenía dificultad de visión y tenía que escribir con letras grandes. Este pobre rabino judío, chaparro, feo y medio ciego, nos ha dejado una visión auténtica del Dios del amor en esta y sus otras epístolas. La comunidad de Corinto inicialmente se rebeló contra la amonestación de Pablo y predicadores extranjeros intentaron derrocar la jurisdicción pastoral de Pablo, por lo que él tuvo que visitar la comunidad poco después de escribir Corintios 1 y ejercer su autoridad apostólica. Esta fue una visita penosa, donde muchos rechazaron a Pablo. La segunda carta a Corinto testifica de estas penas, pero eventualmente los corintios aceptaron humildemente las correcciones de Pablo y llegaron a una reconciliación. Los corintios permanecieron fuertes por un tiempo, pero tan solo una generación más tarde, el caos volvió a surgir entre ellos. El cuarto papa, Clemente I, les escribió una carta cerca del fin del primer siglo, corrigiéndolos por haber despuesto a ciertos presbíteros injustamente. Para el segundo y tercer siglo, ya solo tenemos una lista breve de los mártires de Corinto, y para el cuarto siglo, cuando el cristianismo estaba floreciendo en el resto del Imperio Romano, Corinto no es mencionado del todo. Dios permitió la rebeldía, hostilidad, división y dureza de los corintios antiguos para que Pablo les escribiera esta carta y así instruir a todos los miembros de su iglesia por todos los tiempos sobre los temas sublimes que contiene: la unión entre creyentes, la cruz de Cristo, la moralidad personal,
la cena eucarística, los dones del Espíritu y el tema climático, la resurrección. Pero toda esta pedagogía maestra está fundada en la virtud cumbre, el amor. Los milagros carismáticos, las revelaciones proféticas, las ofrendas monetarias eran irrelevantes, pues al final del día lo único de valor era y es el amor. Así Pablo concluye su carta. Todo lo que hagan, háganlo con amor. Yo los amo a todos ustedes en Cristo Jesús.